La sabiduría de los sabios. François Mauriac, Premio Nobel de Literatura 1952. Vida de Jesús, novela. Editores Plaza Janés. Traducción de J. Oliver Braxfeld. Portada de Jordi Sánchez. Voy a leer de internet los siguientes datos biográficos y luego les comparto mis apuntes literarios. François Mauriac fue un periodista, crítico y escritor francés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1952. Es conocido por ser uno de los más grandes escritores católicos del siglo XX. Nació el 11 de octubre de 1885 en Burdeos, Francia, y murió el 1 de septiembre de 1970, Francia, París. Bueno, ahora sí voy a leerles mis apuntes literarios de este gran Premio Nobel de Literatura. El cristianismo reside esencialmente en Cristo, más en su persona que en su doctrina. Los textos no pueden desvincularse de él sin que se pierda su sentido y su vida. El Nuevo Testamento, tal como se nos ofrece hoy, es la historia de un hombre de rasgos bien definidos y cuyo retrato psicológico podemos intentar dibujarlo cada uno de nosotros. El Cristo viviente en la Iglesia, viviente en los santos y en cada uno de nosotros, autentificaba al Cristo de la historia. Nos dice François Mauriac, fui un lector asiduo de los anales de filosofía cristiana. Volví a encontrar en mis apuntes numerosas citas del padre Tyrrell y de los apologistas de la inmanencia. Desde entonces la Iglesia ha separado entre ellos la cizaña del buen grano. En cuanto a mí, atestiguo que me vino mucha luz de este lado y que muy lejos de desapegarme del Cristo de Nazaret, el estudio del Cristo interior me condujo a él. ¿Cuántos esfuerzos para oscurecer la divinidad de Cristo? Ha escrito admirablemente Paul Claudel. Para empañar ese rostro insostenible, para rebajar el hecho cristiano, la faz súbitamente revelada gracias a la fotografía del sudario de Turín no es sino el signo sensible de un milagro asombroso. Bajo los furiosos golpes de la crítica y desde hace un siglo, este rostro continúa incolume. Los adversarios llegan al extremo de la negación. Niegan que ese hombre hubiese existido. Denuncian en su historia un mito nacido de la esperanza humana. Hablan y escriben, pero él siempre está presente. Cada uno de nosotros se forma un reino a su medida. Todo cristiano busca en Cristo a su propio Salvador y vamos descubriendo entre todas sus palabras las que nos dirige en un plano muy particular.
mientras que otras palabras alcanzan a almas más elevadas y son mejor comprendidas. Todo ocurre como si cada cristiano tuviese sus tierras fijadas de antemano en el campo del Padre, tierras que deben ser labradas y sembradas en la fe, porque lo esencial de nuestra tarea se cumple a través de nosotros mismos. El momento histórico en que nos encontramos nos ayuda a penetrar la cuestión misteriosa que el propio Jesús se planteó, dejándola sin respuesta. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará aún fe en la tierra? La razón que me ha movido a escribir este libro, Vida de Jesús, es precisamente la necesidad de encontrar de nuevo, de tocar con la mano, por decirlo así, al hombre viviente que sufre, cuyo sitio queda vacío en medio del pueblo. El Verbo encarnado, esto es, un ser de carne, de una carne semejante a nuestra carne. Si no hubiese conocido a Cristo Dios, hubiera sido para mí una palabra desprovista de sentido. El Dios de los filósofos y los sabios no hubieran tenido cabida alguna en mi vida moral. Era preciso que Dios se sumergiera en la humanidad y que en un momento preciso de la historia, en un punto determinado del globo, un ser humano hecho de carne y sangre hubiese pronunciado ciertas frases, ejecutado determinados ademanes para que yo me hincara de rodilla. Si yo no hubiese conocido a Cristo, Dios hubiera sido para mí una palabra desprovista de sentido. Si Cristo no hubiese dicho, Padre nuestro, yo nunca hubiera alcanzado el sentimiento de esta filiación. Esta invocación nunca hubiera asomado desde mi corazón a mis labios. Solo creo en lo que toco, en lo que veo, en lo que se incorpora a mi sustancia, y he aquí por qué tengo fe en Cristo. Todos los esfuerzos encaminados para reducir en Él la condición humana van en contra de mi tendencia más profunda, y sin duda es preciso enlazar mi obstinación en preferir al rostro de Cristo Rey, el del Mesías triunfador, la humilde figura del hombre al que en el albergue de Emaús los peregrinos de Rembrandt reconocían a partir el pan, a nuestro hermano cubierto de heridas, a nuestro Dios. Por fin confieso no haber conocido jamás el estado de espíritu que respeto de esos hombres que se dicen católicos, pero se niegan a creer en un Cristo real. Si no creyera yo en ciertos hombres, nacido bajo la era de Augusto y crucificado bajo el gobierno de Tiberio, si toda la iglesia reposara en un sueño o en una mentira, sus dogmas, su jerarquía, su disciplina, su liturgia carecerían para mí de todo valor e incluso de toda belleza. Su belleza es Él, el esplendor de la verdad. Si Jesús no fuese Cristo, las catedrales no dirían nada a mi sensibilidad, y a lo sumo
me parecerían un inmenso vacío. Un artista incrédulo considera la noble e ilustre fachada que la iglesia erige ante el mundo. Admira la nave de Pedro, inmutable por encima de los siglos. Sin embargo, olvida tantas vidas sacrificadas, tantas inmolaciones. Desde hace siglos, especialmente desde el siglo XIX, siglos de generación en generación, la mejor parte de la humanidad se pone voluntariamente en cruz y persiste en esta postura sin que ninguna burla sea capaz de hacerle descender de ella. Ninguna consideración de orden moral, estético ni social podría hacerme aceptar esta crucifixión de tantas criaturas si Jesús de Nazaret no fuese Cristo, Hijo de Dios, si Él no hubiese existido. Los conventos, los presbiterios, para no hablar más que de clérigos y monjes, están poblados únicamente de almas alegres, inundadas de consuelos, que gozan de una paz que no es la misma que nos brinda el mundo. Su alegría es el fruto de una victoria continua sobre la naturaleza y de una muy dolorosa victoria. Luego, allí están los demás, los fieles que se quedan en medio de la cuesta, que luchan, sucumben, se levantan, vuelven a caer y se arrastran otra vez por el camino señalado por la sangre de cuantos les precedieron. Todos los pecadores y los santos creyeron en una palabra, depositaron su confianza en una afirmación solemne. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este hermoso texto del maestro François Mauriac termina: el catolicismo sin Cristo sería una concha vacía, curiosamente labrada. Este escrito lo hizo el maestro François Mauriac en Francia, París, 6 de agosto de 1936. Esta clase de escritores y de textos que me ayudan a fortalecerme en mis creencias, en mi fe, es lo que voy descubriendo dentro de mi lectura continua a estos grandes maestros que con su grandeza, con su sensibilidad intelectual e espiritual, nos hablan de la fortaleza, de la fe que se encuentra en Cristo, el Hijo de nuestro Padre Dios. Agosto del 2022. François Mauriac.